El día de hoy nos acompaña en el foro de Esfera Azul Javier Treviño, director de ITDP México. Y vamos a hablar de la Ley de Movilidad. Javier, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Ya se ha mencionado que la Ley de Movilidad como instrumento regulatorio, ¿por qué mencionas que suena obvio y no lo es? Bueno, lo primero es que siempre ha estado regulado este tema desde que en los principios del siglo XX se empezó a regular el transporte colectivo en estos tranvías jalados por caballos, ¿no? Siempre ha estado como la regulación, siempre ha existido. Es un poco hablar de la ley de movilidad, la primera, es como un poco falso, ¿no? O sea, los temas han sido regulados. ¿Qué tan buenas reglas nos ponemos? Pues depende del contenido de las cosas, no tanto del empaque, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un empaque nuevo, la pregunta será, ¿los contenidos son realmente nuevos, son buenos, se aplican? Creo que son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Pero a ver, vamos por partes. Todos somos peatones y el peatón es la prioridad. Según esta ley, pues, ¿realmente se llevará a cabo que el peatón sea prioridad? El chiste de estas cosas es cómo las garantizas, ¿no? Definir un derecho es relativamente fácil. De hecho, este país nos ha acostumbrado siempre a firmar todos los convenios que podemos internacionales. Definir derechos es fácil, el problema es hacerlos valer, cómo se garantizan. Ese es el gran problema. Pasa lo mismo con esta ley. Esta ley establece muy claramente la prioridad del peatón en la jerarquía de movilidad en un artículo. El tema es la pregunta, ¿se va a hacer valer? O sea, porque el problema es que en la vida real pasan cosas todo el tiempo, de alguna manera está hecha la ciudad, las banquetas, los cruces, se aplica la ley de alguna manera. Está bien Ese planteada tipo de cosas esta ley. no cambian de la noche a la mañana. La ley está bien, creo que la ley está bien planteada, es un paso, digamos, es un pasito que hay que dar. Lo importante es cómo garantizas esos derechos que establecen en la ley. Que para eso se hacen reglamentos, lineamientos, se toman decisiones, se establecen presupuestos, y ese es un trabajo que dura, digamos, sistemáticamente, todo el tiempo. Yo sé que es un tema como cansado de dar seguimiento, es mejor pensar en una sola ley que se aprueba y podamos decir que entonces ya logramos el objetivo. Por ejemplo, un escenario donde hay 14 normas, reglamentos que tienen que mantener sistemáticamente, que tienen 25 cuellos de botella para su aplicación. Eso es más cansado y uno como ciudadano prefiere pensar en una ley de movilidad y se acabó. Pero la realidad es mucho más compleja y el tema es que cuando salgamos a la calle con la nueva ley de movilidad, pues va a ser exactamente igual que antes de que existiera la ley de movilidad. Y esto, bueno, en términos de los peatones, pero por ejemplo, ¿la ley es efectiva para la cuestión del medio ambiente? Pues, en el momento en que se prioriza los viajes a pie y en bicicleta y se pone como último, digamos, en esta pirámide de la movilidad del auto, implícitamente se está estableciendo que quien emite más gases contaminantes es el último de la jerarquía, por lo tanto es el que menos hay que privilegiar. Digamos, ese sería como el tema ambiental en la ley. Porque tú puedes reducir emisiones haciendo, por ejemplo, proponiendo coches eléctricos, pero la congestión, vas a tener la misma congestión, nada más que con coches eléctricos. Vas a llegar 2 horas después a tu casa, pero rodeado de coches eléctricos. Un poco el tema no es solamente emisiones, son los costos del uso del automóvil y de la forma de movilidad son más amplios que las emisiones, y es el tema ambiental uno de los beneficios, pero hay que ver un poco todo lo demás, ¿no? Hablando de este tema ambiental, el gobierno del Distrito Federal propone cambiar los camiones. ¿Esto contribuiría al medio ambiente, al peatón? ¿Para qué le funciona? Las emisiones en realidad vienen de los automóviles, no tanto de los microbuses. El tema importante de los microbuses es que el modelo actual de microbús, en el que uno le paga al operador, al chofer directamente, y no hay un control público sobre cómo usar ese dinero recaudado todos los días, ese es el gran problema del modelo actual. Se va a modificar este modelo. Entiendo que cuando dice el gobierno del DF que hay que modificar, hay que cambiar los autobuses, hay que cambiar el modelo de operación de los autobuses. No solo los autobuses, si ponemos autobuses nuevos, eléctricos, ¿no? que vuelan, bajo el mismo modelo contractual que existe, van a seguir rebasándose entre ellos, haciendo carreritas, llegando a ver, buscando pasaje, sin incentivos para mantener las unidades bien. Eso no bien. beneficia al derecho del peatón. Pues no, quien sale perdiendo, en realidad salen perdiendo todos en esto, incluyendo los choferes. Entonces van a hacer una concesión.
El tema es cambiar. La concesión es un contrato. Es como me pongo de acuerdo yo de Estado contigo, operador privado, para dar un servicio público. La concesión, que es el contrato actual, es un contrato muy mal hecho, que simplemente le da la posibilidad de explotar el corredor a la empresa privada o al propio concesionario sin ningún tipo de regla de normas de operación. No hay ningún control sobre eso. Eso tiene que cambiar. A eso está refiriendo, y es un tema muy complicado porque son 30,000 microbuses que operan todos los días en el DF. No es una cuestión de cambiar de la noche a la mañana, pero se ha ido cambiando poco a poco. Por ejemplo, los corredores de Metrobús eran en realidad operadores de microbuses que se cambió el contrato y se cambió la operación, y por supuesto que operan mucho mejor. El tema es que a esta velocidad de corredores de Metrobús nos va a dar el 2300 y no va a pasar nada. Y va a ser los cambios tienen que ser mucho más rápidos. Se habla de una integración de los transportes públicos, del microbús, de los camiones, del Metrobús. Es un poco, parte de lo mismo, porque el chiste aquí es que cuando uno sale de su casa y llega a la oficina o llega al trabajo o a la escuela, es un solo viaje completo, desde que sale de la puerta de su casa a que llega a la puerta de donde va. Hasta ahorita hemos pensado en tramos, entonces hacemos la línea 12. Que es el corredor que va desde punto acá, que es una estación, a otro punto que es una estación. Cuando tendremos... ¿Y qué pasa en los lados? Es un poco, nos olvidamos, o eso lo resolverá la delegación, o esa es otra bronca. Y entonces, en realidad, para nosotros, la experiencia de viaje del usuario incluye ese tramo, digamos, de relativamente buen nivel de servicio, pero también tienes estos tramos a los lados, al final y al principio, que son una verdadera pesadilla, y entonces todo el viaje se debe completar. Entonces, un poco la idea de integrar los sistemas es entiendo, o quiero entender, o quiero proponer, ¿no? Porque también aquí no las interpretaciones son distintas. Claro. Que el Estado, el gobierno, tenga que asumirse como responsable de los viajes desde el inicio hasta el final, que incluye el tramo peatonal, el tramo en microbús o en bus, el tramo en, por ejemplo, metrobús, el tramo en, ecobici, el tramo caminando al final. Todos estos tramos tienen que ser pensados en un solo sistema integrado. Pero todo esto con nada un más solo nivel de servicio. Está pensado en la zona metropolitana, porque, por ejemplo, lo que es ecobici y el tren suburbano no entra dentro de esta integración. No, porque la ley, la ley es una ley del DF, ¿no? ¿Para qué más quisiera yo y otros que tuviéramos un marco regulatorio metropolitano, ¿no? Pero hoy el DF pasas la frontera del DF y entras a otro reino regulatorio, ¿no? Lo cual es una tontería porque somos una sola ciudad, pero eso pasa. Entonces la ley de movilidad es una ley del DF. Y falta todavía mucho camino por resolver para incorporar al Estado de México a una misma dinámica. Pero al final de cuentas, esa integración tendría que ser a favor del peatón, sea dentro y fuera del Estado. Sí, pero digamos, siendo como justos, para no darle al Estado de México y al DF un trabajo imposible, digamos, empecemos por lo fácil, ¿no? Que si integremos metro y metrobús. Luego podemos integrar transportes eléctricos, trolebuses, tren ligero. Luego podemos agregar el RTP. Y luego podemos ponerle ecobici. Podemos intentar luego con el suburbano, la línea A y la B. Bueno, eso está integrado al metro. Con el suburbano. Y luego hasta el final podemos incorporar a los microbuses bajo un cambio de contratos, de sistema contractual, ya incorporarlo en el sistema de transporte. Podemos llevar años en esto. Por eso digo que podemos estar 200 años haciendo el cambio. Un poco lo que queremos es que se haga rápido, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que haya cambios muy rápidos, y para eso se necesita dinero. Entonces, la clave de esto, la ley de movilidad no es relevante si no viene aparejado un gran presupuesto de inversión de transporte público y en movilidad a pie y movilidad en bicicleta. Tiene que haber un cambio en cómo estamos invirtiendo el dinero. En la cuestión de los automovilistas, ¿qué va a pasar con las licencias? Pues buena pregunta. La ley lo que dice es se deberán pedir exámenes pero no dice cuáles. Entonces le deja a la CEMOVI, a la nueva CETRAVI, la labor de definir exactamente de qué se trata ese examen. Mientras no se defina, es decir, mientras no se publique el reglamento que explique esto, no se podrán pedir exámenes todavía. Otra vez la pregunta es cuánto tiempo tenemos que esperar. Supongo yo, por lo que dice la ley, 6 meses, 180 días hábiles, de hecho dice la ley, que es un poco lo que hay que esperar. Hay 2 opciones: o el examen lo pone directamente el GDF,
CETRAVI, o lo pone un privado a través de un contrato que tiene que ser muy controlado con CETRAVI, ¿no? Entonces una escuela de manejo puede pero es un tema complicado porque en principio se quitó el examen por corrupción. Sí. Entonces necesitamos crear mecanismos que sean ¿Realmente va blindados. A disminuir ese examen la cantidad de accidentes que hay con los peatones? Es ayuda. Si no viene aparejada de otras cosas, calles mucho más seguras, bien diseñadas, una aplicación de la ley buena, no la laxitud que tenemos, por ejemplo, límites de velocidad. Ya lo van a disminuir, ¿no? A 30 kilómetros por hora. Sí, pero un poco lo que dice la ley es irrelevante si la realidad no se aplica. Entonces, un poco lo importante es si se aplica o no. Y si no se aplica la ley, ¿por qué no se aplica? Es un asunto de corrupción, no parece en general que sea solo eso, sino son broncas institucionales de por qué la policía no aplica esas. Y hay que analizar y ser propositivos en esto, ¿no? Porque y tardan estas cosas. Un poco por eso digo, no podemos esperar 200 años. Yo sé que son muchas cosas, pero tenemos que entrarle ahorita y las cosas pasan con presupuesto, con dinero, con inversión. Así pasan las cosas, porque platicándolas nos puede dar 20 años y podemos discutir dentro de 20 años que a algún diputado se le ocurrió hacer la nueva ley de movilidad, ¿no? Y que van a decir, ahora sí van a pasar las cosas, y las cosas, por arte de magia no pasan. El gobierno del Distrito Federal se comprometió a crear accesos, rutas, banquetas y todo esto. Mientras eso sucede, ¿qué va a pasar con el peatón? Pues bueno, buena pregunta, pues seguir sobreviviendo en la ciudad. Pero el tema sería como, yo creo, el tema sería como un primer proyecto que pueda mostrar el caminito de cómo hacer nuevas calles. O sea, todas las calles primarias tienen que tener espacio para mover en bicicleta. Por supuesto que tienen que tener un excelente espacio peatonal. Hoy no lo estamos haciendo, necesitamos como empezar a aprender cómo hacerlo. Y ese aprendizaje implica hacer un buen proyecto primero, el segundo hacerlo mejor, el tercero mejor. Y digamos que ya que tengas varios proyectos así, solito la maquinaria del gobierno puede replicar lo que sabe hacer. O sea, cuando se hizo la calle peatonal en Regina, en el centro, se aprendió, y cuando se hizo Madero se hizo mucho más rápido porque ya el gobierno aprendió solito. Entonces los gobiernos son así, aprenden lento, pero cuando aprenden replican. Pero ese periodo de aprendizaje tiene que estar bien planeado. Entonces un poco el tema de las calles es así. Necesitamos hacer buenas calles, meterle mucho esfuerzo a las primeras, porque yo creo que con la garantía que luego el gobierno va a replicar las cosas de manera casi automática, sin pensar. Javier, pues muchísimas gracias por haber venido. Es un tema muy amplio y que, bueno, evidentemente en un ratito no lo vamos a terminar. Esperemos que puedas venir en otra ocasión. Y bueno, gracias. Nosotros vamos a un corte comercial. No le cambie.